Juanes. Adelante, adelante. No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, pasen. Pasen, pasen. Espero que la cámara se cargue. Adelante. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver quiénes están en línea. Está Kimberly. Kimberly, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio. Así que por fin estamos en las clases presenciales, ¿verdad? Vamos a ver. La tarea, ¿cuál sería? La 1. Tarea 1. Es que no la he subido. O sea, no, mejor súbala, porque como aquí no tengo mis cuadros. Ajá, sí. De veras, ¿cómo van con las tareas? ¿Sí, ya hicieron las dos? Y ya, las dos, ¿sí? Pero la 1 no la ha subido. Y la 2 no la ha hecho. ¿David? La 1 no la ha subido. Permítame eso. Lo voy a poner pero para el día de hoy porque sí es necesario que la terminen. Porque debo subir las calificaciones. Permítame. Vamos a poner para hoy 27. Miren, vamos a ver. Sí, deben hacerlas para subirlas el día de hoy porque si no, no hay tiempo de calificarlas. Esa es la actividad 2. Ahorita vamos a activar la actividad 2. Vamos a ver 27. 2022. Vamos a ver. 17 de 2022. Ahí están, va. Entonces ya tienen activas las dos actividades por si les hace falta. Miren, sí es importante que la hagan el día de hoy. La actividad 2 ya se dieron cuenta que no quita mucho tiempo, ¿verdad? Solamente es ir respondiendo, ¿verdad? No quita mucho tiempo. Así como la actividad 2 va a ser el proceso objetivo. Sí, así mismo va a ser el proceso objetivo. Eso permítame, va. Actividad 2 se llama. Actividad 2 es en línea. Actividad 1 es en hojas. ¿Sí? Actividad 1 es en hojas. Aquí. ¿Cuál? No, hoy. Vamos a ver. Domingo 28. Bueno, pero igual haganlo hoy, porque según tengo aquí, miren, parece que finaliza hoy hoy a las 11 de la noche. Entonces háganlo desde hoy, por favor. Si no lo han subido, lo suben, miren. Ahí estamos. ¿Qué les estaba comentando? Vamos a ver. Es aquí. La actividad 2, así mismo va a ser el examen bimestral, ¿verdad? El examen bimestral solo va a ser una actividad en línea. Entonces es importante que lo hagan para que se familiaricen más con el examen final. El examen final va a ser virtual. Sí, les adelanto, va a ser virtual. No va a haber presencialidad para el examen final. Va a ser virtual. Si tienen algún problema, porque
en su casa no hay internet o cuestiones así, pues pueden venir a hacer los exámenes acá, pero igual van a ser solamente virtuales. Van a ser virtuales. Entonces, pues, ya sea que ustedes vengan o que lo hagan en su casa, ¿verdad? Si en el caso, en su casa hay mucha interrupción o poca señal, pues pueden venir, ¿verdad? Siempre y cuando le avisan al coordinador. Eso sería en cuanto a la otra semana, la siguiente. Bueno, vamos a reforzar un poco el tema, digamos, de la radicación, ¿verdad? La radicación dice, como la resta es la operación inversa de la suma, la división de la multiplicación, la radicación es la operación inversa de la potenciación, ¿sí? Para calcular la raíz, primero debemos conocer sus partes. El índice de la raíz, eso ya les había explicado, ¿verdad? El índice de la raíz nos indica la cantidad de veces que debe ser multiplicado para llegar al número radicando, miren, radicando, ¿sí? Y la raíz, pues es el resultado, ¿sí? Una raíz propia de la radicación, vean. Bueno, aquí ya teníamos vamos a ver. Sí, eso ya lo habíamos hecho, miren. Una simple aclaración. Si una raíz tiene como índice 2, se leerá como raíz cuadrada de. Y si el índice es 3, se leerá como raíz cúbica de. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, esta expresión, miren, vamos a ver. Si ustedes tienen la expresión, por ejemplo, la raíz quinta, ¿verdad? Quinta de 9, por así decirlo, se lee así como yo lo dije, ¿verdad? Raíz quinta de 9, ¿sí? Raíz quinta de 9. Así es como se va a leer eso. ¿Eh? Eso pues es solo para que ustedes lo recuerden, miren. Eso para que lo recuerden. Dice, eh, bueno, esas fueron las propiedades, eso ya lo hemos visto, las propiedades ya lo hemos visto. No sé si existe alguna duda en cuanto al tema de la radicación, las propiedades de la radicación que fueron las primeras 2 semanas. ¿Seguros? No, Kimberly, gracias. Bueno, las propiedades en resumen eran que, digamos, vamos a ver, son varias, pero que si es la misma raíz, se puede unir, ¿verdad? La raíz de una multiplicación se puede unir o se puede separar. Y se recuerdan que nosotros lo unimos o lo separamos a nuestro gusto e conveniencia, ¿sí? Porque si se nos hace más fácil separándolo, lo separamos. Y si se nos hace más fácil uniéndolo, lo unimos, ¿sí? Todo va a depender de, de cómo estemos más cómodos trabajando, ¿sí? Vamos a empezar hoy con un tema nuevo. Hoy vamos a empezar con el tema del álgebra, ¿sí? Y es por eso que es importante que ustedes ya sepan saber, ahí sí que los exponentes, porque los exponentes van a ser la base del álgebra. Bueno, dice, álgebra. Es el nombre que identifica la rama de las matemáticas que emplea letras, números y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. El término tiene su origen en el latín álgebra, el cual a su vez proviene de un vocablo árabe que se traduce al español como reducción o cotejo. Esto, miren jóvenes, viene siendo el álgebra. ¿Sí? Esto viene siendo el álgebra. Voy a mostrarles el por qué nosotros utilizamos el álgebra. Muchas veces, digamos, nosotros decíamos de ¿para qué tanto álgebra? Aquí, ¿para qué? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver de ¿para qué? Supongamos que nosotros tenemos un terreno de unos 5 por 5. De unos 5 por 5, miren. Supongamos que tenemos este terreno de 5 por 5. Bueno, en este caso, miren, si yo quisiera, ahí sí que circularlo, ¿verdad? Con un hilo de alambre, ¿cómo puedo saber cuántos metros de alambre debo comprar? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Alguien que trabaja en construcción? David, no. ¿O han trabajado o han visto? ¿Cómo así? A ver. Yo necesito alambrar. Más o menos, ¿cuánto de alambre se lleva? Sí, para darle ahí sí que un hilo de alambre a todo el contorno. Sí, se dan cuenta que tenemos 5, 5. Exactamente, ¿verdad? Entonces nosotros venimos con nuestro metro
y lo medimos, ¿verdad? Y resulta pues de que la medida de, digamos, de aquí es de 5, ¿verdad? ¿Sí? Va. ¿Y cómo lo vamos a hacer para saber cuál es todo el contorno? ¿Cómo vas a saber cuánto de alambre debemos comprar para rodearlo? ¿Sí? Para rodearlo. ¿Cómo vamos a saber eso? Ajá, ¿verdad? ¿Así dice usted? Sí, así dice usted, ¿verdad? Sumarlo, sumarlo y sumarlo, ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, bueno, entonces para mi alambre, vas a decir que era de 5 metros de aquí, más 5 metros de acá, más 5, exactamente, ahorita vamos a ver por qué, más 5, más 5, ¿verdad? ¿Cuánto de alambre debemos comprar entonces? 20 metros, ¿sí? Me detengo, no sé si me van entendiendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguro? Va. Ahora bien, si se dan cuenta, como dijo, ¿cómo su nombre? Douglas. Ah, sí, Douglas. Va. Como dijo Douglas, para no estar haciendo tanta suma, bien lo podríamos haber hecho de otra manera. ¿Y cómo voy a hacer de otra manera? 5 por 4. 5 por 4. ¿Sí? 5 metros por 4 lados. ¿Sí? 5 metros por 4 lados. 5 metros por 4 lados sería igual 20 metros. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Va. Ahora miren algo. Este terreno es un terreno bastante pequeño, así digamos, hipotéticamente es un terreno algo pequeño. Pero ahora bien, ¿qué pasa si es a esta hora, o sea, la hora más calurosa, y nosotros debemos medir un terreno que sea de unos, vamos a ver, de unos, me dice si se alcanza a ver ahí, ¿se alcanza a ver? ¿Sí se ve? Va. Supongamos que este terreno fuera de unos 40 metros, ¿bien? 40 metros por 40 metros. Entonces, nosotros tenemos esta información, miren jóvenes, que es de 40 metros por 40 metros. Va. En este punto, ¿cómo lo vamos a medir de manera tradicional? Bueno, nosotros venimos, agarramos nuestro metro y empezamos a recorrerlo, ¿va? Para medirlo todo. ¿Se imaginan qué cansado sería recorrer toda esa cantidad? Ahí sí que a mediodía y todo eso, ¿verdad? Aún sabiendo que nuestro terreno es cuadrado, ¿verdad? Entonces podemos hacer lo que dijo Douglas, ¿verdad? Que en vez de, digamos, estar midiendo 40 más 40 más 40 más 40, porque sabemos que va a ser 40, ¿verdad? Entonces nosotros solamente medimos un lado, ¿sí? Medimos un lado y determinamos que es 40, ¿sí? Medimos solo un lado, ¿verdad? Vamos a medir solamente un lado. Vamos a utilizar, medimos solo un lado y determinamos que es de 40. Y sabemos que los otros 3 lados también son de 40, ¿verdad? Pero eso ahí sí que por pura geometría, ¿verdad? Si este lado mide 40, todos los demás van a medir 40, ¿sí? Vale, entonces, como yo no quiero recorrerme todo el terreno porque ya me cansé, ¿cómo voy a saber cuánto alambre necesito comprar? Multiplicarlo, exactamente, miren. Entonces yo vengo y digo, bueno, entonces yo necesito 40 metros, 40 metros, y como son 4 lados, ¿por cuánto sería? Por 4, por 4. ¿Cuánto sería entonces? 160 metros, ¿verdad? 160 metros, miren. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo me ahorré todo este camino, miren. ¿Sí? Yo me ahorré todo este camino. Porque imagínense, si es mediodía o que esté lloviendo y yo por fuerza necesito sacar, digamos, la longitud para saber cuánto debo comprar, se dan cuenta que es bastante cansado. A lo cual, pues, no lo ahorramos solamente haciendo esta operación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Va, me dicen cuando pueda borrar. Me dicen cuando pueda borrar. Esta pizarra. No. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si lo puedo copiar. Lo que pasa es que, vamos a ver. Es que entré a la pizarra que no era. Eso sí, cópialo, por favor, porque no. Bueno, igual esto no es álgebra, eso solamente es explicar el por qué, ¿sí? Eso es explicar el por qué. Pero sí, no entré a álgebra, perdón, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo jalar para el otro lado. Vamos a ver.
Permítanme, vamos a ver si puedo ingresarlo por otro lado. Sí. Ahí sí que se salvan, sí, sí puedo. Ah, bien, yo creo que sí. Ah, bonito. Sí, se salvaron, sí se puede subir. Pero igual, igual vayan tomando sus notas eh, para que vayan ahí sí que, porque ese es el objetivo de las presenciales, ¿verdad? Que le vayan tomando sus propias notas, porque ahí sí que el material puede estar, pero al final cada quien es dueño de su nota, ¿verdad? Cada quien entiende a sus notas, ¿verdad? Así como yo no puedo, ahí sí que digamos, guiarme solo por lo que soy. No puedo, ahí sí que yo no puedo. Si yo no lo copio, no se me queda, ¿verdad? Pero bueno, vamos aquí, va. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vean, esto se vuelve repetitivo, ¿verdad? Se vuelve repetitivo. Si, por ejemplo, yo tuviera otro cuadrado más, un cuadrado más grande, ¿va a ser necesario medirlo por completo otra vez? No. No, ¿verdad? No va a ser necesario. Por lo tanto, miren, ustedes pueden concluir lo siguiente, que el perímetro, ¿sí? Que el perímetro de un cuadrado, perdón, que el perímetro de un cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a cualquiera de sus lados, ¿sí? Yo mido uno de sus lados por 4, ¿sí? Miren. Lo vamos a escribir así de manera verbal para que ustedes sepan. El perímetro de un cuadrado es igual a cualquiera de sus lados multiplicado por 4. Vean, las fórmulas, ahí sí que digamos, las fórmulas matemáticas no se hicieron, ahí sí que porque se le ocurrieron a los matemáticos. No, están demostradas, ¿sí? Están demostradas que se cumplen, miren. Porque se dan cuenta que con cualquier cuadrado, cualquier terreno cuadrado, puede ser utilizada esta fórmula, ¿sí? Y representado algebraicamente, vamos a decir lo siguiente, miren, que el perímetro de un cuadrado va a ser igual a 4L, ¿sí? 4L. Miren, entonces ya tenemos una combinación entre letras y números, ¿verdad? Ya tenemos una combinación entre letras y números. Ese es el objetivo de la álgebra, miren, porque yo sé que digamos que antes, pues, no se ponía a pensar, pero ¿para qué tanta cosa, verdad? Que letras y números, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el objetivo no es ahí sí que, no es complicarle la vida, sino que facilitarla, ¿verdad? Porque en base a esta fórmula, nosotros podemos determinar el perímetro de cualquier cuadrado. No importa si estamos hablando de kilómetros, no importa si estamos hablando de metros, en centímetros, no importa, miren. ¿Sí? Kimberly, ¿hay alguna duda? No, profe. No, vale. Entonces se dan cuenta que aquí ya obtuvimos nuestra primera fórmula, demostrada, miren, demostrada. No es que se nos haya ocurrido decirle, ah, bueno, es esto porque es así. No, miren, está demostrado, ¿verdad? ¿De qué? Me dicen cuando ya. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale. Vamos a proseguir entonces. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces dice que significa reducir o cotejo. Miren, reducir porque reducimos, ahí sí que nuestro trabajo al medir un gran cuadrado, ¿verdad? Lo estamos reduciendo a solamente medir uno y multiplicarlo por 4, ¿verdad? Esa ya viene siendo una fórmula, ¿verdad? Dice, hoy entendemos como el álgebra, permítanme que sea aquí. Ahí estamos. Hoy entendemos como álgebra al área matemática que se centra en las relaciones, estructuras y cantidad. Miren. La disciplina que se conoce como álgebra elemental
En este marco sirve para llevar a cabo operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero que, a diferencia de la aritmética, se vale de símbolos. A, X, Y, M, Z, cualquiera. Miren, símbolos, los cuales van a ser letras, ¿verdad? Obviamente, el tema de las letras, pues es algo que se estableció, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar cualquier cosa, ¿sí? Si, por ejemplo, yo les digo, miren, si por ejemplo yo les digo, si por ejemplo yo les digo, vamos a ver, un cuadrado más un cuadrado, ¿cuánto sería? Un cuadrado más un cuadrado, ¿cuánto sería? 2 cuadrados, miren. 2 cuadrados. Sí, entonces el tema de los símbolos puede ser cualquiera. Sí, puede ser cualquiera. Pero obviamente si van a estar dibujando cuadritos, triangulitos o cosas así, va a ser un poquito más complicado. Entonces es lo mismo que yo digo, si yo digo X más X y X más X, entonces ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería X más X? 2X, miren, 2X. Si por ejemplo yo digo, este pachón más, supongamos que este es otro pachón, este pachón más este pachón, ¿cuánto sería? 2 pachones, miren. Es lo mismo que si yo tengo una X y otra X, ¿cuánto sería al sumarlo? 2X, ¿verdad? Entonces, miren, es el tema de los símbolos de la álgebra fue porque se estableció. Pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes quieren utilizar un corazón, por así decirlo, ¿vean? Un corazón más, más un corazón otra vez, más un corazón, más otro corazón. ¿Cuántos corazones tienen ustedes? 3. Exacto, miren. 3 corazones, ¿vean? 3 corazones. Lo pueden hacer, digamos, con algún término algebraico, ¿verdad? Por ejemplo, M. M más M más M. Miren. ¿Cuánto sería M más M más M? 13. 13. Miren. Entonces se dan cuenta que el tema de las letras fue porque ahí sí que porque quisieron, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar lo que sea. Una persona más una persona, 2 personas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que aquí viene siendo la álgebra, ¿verdad? Los símbolos, los que ustedes quieran, ¿verdad? Pero lo recomendable y óptimo sería utilizar letras, ¿sí? Porque obviamente no, si se ponen a dibujar un árbol más un árbol, ¿verdad? Van a estar ahí, va a dibujar y todo eso. Entonces es más óptimo hacer una letra. Dice en lugar de utilizar números, ¿verdad? Esto permite formular leyes generales y hacer referencia a números desconocidos, que se conoce como incógnitas. Pregunta de examen. ¿Cómo se le conoce a los números desconocidos? Incógnitas, ¿sí? Lo que posibilita el desarrollo de ecuaciones y el análisis correspondiente a su resolución. El álgebra elemental postula leyes que permiten conocer las diferentes propiedades que poseen las operaciones aritméticas. Por ejemplo, la adición A más B es conmutativa. Miren, eso ya lo vimos. No, vamos a ver. Ustedes lo tuvieron que haber visto el año pasado y antepasado. Ustedes no estudiaron segundo básico, ahí sí que el año pasado, ¿verdad? Acá. Pues sí lo vimos. Aquí sí, pero cansado. Plan sábado. ¿Vieron las propiedades conmutativas, asociativas? No lo vieron. Vale. Kimberly, con usted no lo vimos, ¿verdad? Porque usted entró tarde el año pasado. La propiedad conmutativa. Ya no la veo. Vale. Pero para resumirlo, la propiedad conmutativa viene siendo lo siguiente, miren, que no importa si yo lo sumo de una manera u otra. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, 3 más 5, ¿cuánto sería? 8, ¿verdad? Y si yo digo 5 más 3, ¿cuánto sería? 8. Esa es la propiedad conmutativa. Miren, que no importa cómo lo voy a hacer. No importa. No importa. Bueno, eso es en cuanto a la suma, ¿verdad? Porque en las redes sí va a variar, pero en las sumas esto es, miren. ¿Sí? En caso que sería A más M multiplicado por B. Eso ya sería jerarquía. Sí, eso ya sería jerarquía de operaciones. Ajá, eso ya sería jerarquía. Primero se hace una cosa y después otra. ¿Sí? Que ya le está explotando la cabeza.
Sí, pero miren, prácticamente aquí ustedes lo que van a tener que saber, van a hacer las cosas que nos enseñaron en primaria y créanme que va a ser necesario, porque después se dan cuenta que con operaciones sencillas, ¿verdad? Aplicando propiedades se podían hacer, que son propiedades que nos enseñan en primaria, pero que uno las olvida, ¿sí? Porque eso es lo más normal, ¿verdad? Va, tiene una operación inversa, ¿verdad? La sustracción y posee un elemento neutro que es cero. Algunas de estas propiedades son compartidas por distintas operaciones. La multiplicación, por ejemplo, también es conmutativa y asociativa. Se conoce como teorema fundamental del álgebra, por otra parte, a un postulado según el cual en una variable no constante, donde hay coeficientes complejos, un polinomio posee tantas raíces como marca su grado, debido a que las raíces se tienen en cuenta con sus multiplicaciones. Esto supone que el cuerpo de los números complejos es creado para las operaciones del álgebra. Miren. Y aquí pues tenemos una pequeña ilustración de lo que nosotros íbamos diciendo. Miren. Un caballo más un caballo más otro caballo. Ah, bueno, no, perdón. No, aquí no. Vean, aquí lo que están haciendo, esos son unos juegos que uno encuentra o encontraba mucho en Facebook. Miren. No sé si alguien se ha topado de esas cosas en Facebook, miren. Y cómo es eso, ¿verdad? Porque en Facebook lo resolvemos rápido, pero ya en cuaderno, que es lo mismo, nos cuesta, ¿verdad? Sí. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, un caballo más otro caballo es igual a 30. Entonces, ¿a cuánto es igual a un caballo? A 10, ¿verdad? Sí. Exactamente, miren. Entonces, esto viene siendo la álgebra, ¿verdad? Entonces, este caballo bien se pudo haber escrito como 10x, por decirlo así. 10x, ¿verdad? Sí, 10x. Miren, un caballo sería 10x. 10x más 10x más 10x, 30, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que eso es el álgebra, miren. Importante, yo cuando hice este documento, no, eso no está así en los libros, pues eso yo lo agregué, eso creo que ustedes se dieran cuenta de que esto viene siendo, ¿verdad? Prácticamente son símbolos, ¿verdad? Son símbolos que representan cantidades, ¿sí? Las cerraduras, ¿cuánto representaríamos? Vamos a ver. 4, ¿verdad? Pero eso sí, el par de herraduras. Sí, un par de herraduras. Entonces, una herradura, ¿cuánto representaría? 2, ¿verdad? Sí, nos damos cuenta que esos son juegos ahí sí que digamos sencillos, pero que representan el álgebra al final, ¿verdad? Se dan cuenta que así como la hay, sí. La anterior imagen podemos ver una representación del álgebra y para qué nos sirve, miren. Entonces nos damos cuenta que en este caso, vean, las botas, por ejemplo, ¿cuánto valen? 2, Dos. 2, ¿verdad? Porque dice que un par de herraduras menos un par de botas es 2, ¿verdad? Entonces sí, exactamente, un par de botas nos representa 2, ¿verdad? 4 menos 2, 2, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esto viene siendo el álgebra, miren. ¿Sí? No, ahí sí que no se hagan muchas bolas de que para qué, ¿verdad? ¿Para qué? Y yo lo digo porque así es mi hermano, ¿verdad? Así es mi hermano, que yo no entiendo que para qué tanto, que si existen letras, que existan letras, que si existen números, que existan. Pues se dan cuenta que es para facilitarnos la vida, ¿verdad? Sí, para facilitarnos la vida. Como el ejemplo que vimos de cómo medir un terreno, ¿verdad? En vez de ponernos a medir por una hora un terreno, ¿verdad? Lo podemos hacer en 10 minutos, ¿verdad? Aplicando una fórmula. Y está comprobado que es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Dice, el álgebra surge por la necesidad de documentar procesos matemáticos que se han descubierto a través del tiempo. Por ejemplo, si queremos saber el perímetro de un cuadrado, sabemos que debemos multiplicar la longitud de uno de sus lados por 4. Mira, es lo que nosotros hicimos. Puesto que los 4 lados tienen la misma longitud. El proceso de multiplicar la longitud de uno de sus lados por 4 para saber la longitud del perímetro se puede hacer desde un cuadrado pequeño de 4 por 4 o bien un cuadrado grande de 800 por 800. Imaginan recorrer 800 metros por 800 metros. Imaginan que hacemos cansado, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que lo pueden hacer, ¿verdad? Es por ello que para no aprender los procedimientos literales, a la longitud de cualquier cuadrado se le puede nombrar con una variable. Por ejemplo, la X. Nosotros lo nombramos con la variable L, ¿verdad? A un lado lo nombramos con la variable L, ¿verdad? Pero también se puede con X, con Y, con lo que ustedes quieran, miren. De tal manera que para saber la longitud de todo el cuadrado,
esta es la fórmula 4x. O nosotros lo interpretamos como 4L. ¿Sí? Donde x se reemplaza por la longitud de cualquier cuadrado y se multiplica por 4. No sé si tienen alguna duda, no sé si ahí sí que ahora tienen un poquito más claro de para qué tantas letras y números. ¿Qué manda? ¿Sí van entendiendo? Va, solo quiero ver una cosa. Vamos a ver. Tercero básico. Ah, bueno, ya tenemos tiempo. Ahí estamos. Yo decía porque ya me está dando hambre. Entonces decía, ¿qué hora es? Bueno, dice, términos algebraicos. Un término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más variables literales. En cada término algebraico se distingue el coeficiente numérico, que incluye el signo y constantes matemáticas, y la parte literal, que incluye las variables. Se define como grado de un término algebraico como la suma de los exponentes de cada factor de la parte literal. Aquí tenemos las partes, miren. Partes de un término algebraico. En este caso, vean, tenemos el signo. ¿Cuál es el signo? Negativo. ¿Sí? Un signo negativo. Tenemos el coeficiente. ¿El coeficiente qué es? La parte numérica. ¿Sí? Coeficiente es la parte numérica. Eso sí, de base, ¿verdad? No van a pensar que ese es el exponente. No. Parte numérica de la base. Coeficiente. Parte literal, la letra. ¿Cuál letra? La que ustedes eligen. O la que el ejercicio les plantee, ¿verdad? Obviamente, si el ejercicio les plantea un 5x, no lo van a cambiar por un 5y, ¿verdad? No. Entonces, van a seguir con la letra que el ejercicio les plantee. Ahora, si ustedes van a crear sus propias partes algebraicas, pues ustedes lo crean, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo les escribo en el examen, escriba un ejemplo de alguna expresión algebraica. Ustedes pueden poner cualquiera, ¿verdad? Pueden poner cualquier letra. Sí, eso ya decían ustedes. Se dieron cuenta que para el perímetro de un cuadrado yo lo nombré como 4L, pero el documento yo lo había nombrado como 4X, ¿verdad? Entonces, es, da igual, ¿verdad? Esa sería la parte literal. Y el exponente, pues el exponente, miren, el exponente es de las letras, ¿sí? Exponente viene siendo el exponente de las letras. Ahora bien, miren, dice, en este caso, ¿verdad? Tenemos un menos 6k al cubo p a la quinta, ¿sí? Menos 6k al cubo p a la quinta. ¿Cuál es el signo? Menos. ¿Cuál es el coeficiente? La parte numérica, que en este caso es 6, miren. ¿Cuál es la parte literal? Donde hayan letras, ¿sí? En este caso tengo 2 letras, miren. Yo puedo tener 2, 4, 5, 6, la cantidad de letras que sean necesarias. En este caso son 2, miren. 2 letras, ¿verdad? Que es la parte literal. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos la P y la K. Y cada uno de ellos tiene su propio exponente, ¿sí? Aquí. La K tiene un exponente 3 y la P tiene un exponente 5. Ahora bien, al sumar los exponentes, tenemos el grado, ¿sí? Tenemos el grado. Por ejemplo, si yo les coloco entonces 8m cuadrado n cubo y les digo, ¿cuál es el signo de esta expresión algebraica? ¿Qué me respondería? ¿Cuál sería el signo? Positivo, porque se recuerdan que si no hay algún signo, se conoce como positivo. ¿Cuál es la parte literal? Perdón, la parte del coeficiente. El 8, ¿verdad? El 8. Sí, el coeficiente. La parte literal, ¿cuál sería? La M y la N. La M y la N. Exacto, miren. M y la N sería parte literal. ¿Sí? M y la N, parte literal. Ahora bien, si yo les digo cuál es el exponente de 2, de M, perdón, ¿cuánto sería? ¿El exponente de 2 cuánto sería? De M, perdón, el exponente de M. 2. 2. 2. Y si les digo cuál es el exponente de N, 3. 3. ¿Sí? ¿Y cuál es el grado de esta expresión?
5. 5. 5. ¿Por qué? Porque deben sumar los exponentes. 2 más 3 es 5. ¿Sí? Grado 5. ¿Sí? 2 más 3 es igual a 5. Grado sería 5. El grado es igual a 2 más 3. En este caso sería 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vale. Dice, el coeficiente de la parte numérica de la expresión algebraica. El signo de la expresión puede ser negativo o positivo. Si en el término algebraico no aparece signo, se tomará como signo positivo. Es como lo hicimos ahorita. La parte literal está formada por las letras minúsculas, perdón. El exponente es el número que está elevado a cada variable. El grado es la suma de los exponentes de cada letra de un término. ¿Sí? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? Kimberly, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Vale. Jóvenes, hasta aquí llega el examen. No vamos a hacer cálculos todavía. Sí, no vamos a hacer cálculos todavía porque si no, bueno, ya tienen el tema de las potencias, ya tienen el tema de las rectificaciones y ahorita que vienen siendo las partes de una expresión algebraica, ¿verdad? En el próximo bimestre nosotros vamos a empezar ya a hacer cálculos, ¿verdad? Ahí sí ya vamos a empezar a utilizar el pizarrón más seguido, ¿bien? Vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Pero no nos quiero tupir todavía con esto, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues no es nada complicado, ¿verdad? Media vez uno no entiende el porqué del álgebra, uno dice, bueno, eso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Kimberly, alguna duda? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Va. Entonces, Kimberly, pase feliz tarde. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, Kimberly.